Bienvenidos a tu canal Historias de Latinoamérica. Espero te guste el contenido y si es así suscríbete y deja tu like. Y si no, deja tu dislike. Y si tienes algún tema de tu país, déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. Comenzamos. Número 1. La viruela. Figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró drásticamente el curso de la historia e incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Esta fue descubierta en el año 1796, la cual contagió entre 10 y 15 millones de personas, que para ese entonces eran demasiadas, porque el planeta no estaba tan poblado como ahora. Número 2. El sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por virus. Antes de que la vacuna se introdujera en el año 1963 y se generalizara su uso, cada 2 a 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes cada año. Se calcula que en el año 2017 murieron 110,000 personas por causa de esta. La mayoría de personas menores a 5 años, y a pesar de existir vacunas seguras y eficaces en la actualidad. Número 3. La pandemia de la gripe del año 1918, también conocida como gripe española. Fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban principalmente a niños y ancianos. Sus víctimas también fueron adultos con buena salud y también animales, entre ellos perros, gatos, gallinas, vacas, etc. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. Número 4. La peste negra o muerte negra. Se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Euroasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre el año 1347 y el año 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero por modelos contemporáneos se calcula entre un 75 a 200 millones, equivalente al 60% de la población de Europa. Número 5. El VIH o SIDA es un virus que causa inmunodeficiencia en el cuerpo, es decir que ocurre en varias enfermedades, ya que esta debilita fuertemente las defensas de nuestro cuerpo. Esta se contagia más comúnmente a través del sexo. Se estima que 78 millones de personas han sido afectadas por el virus y 39 millones han muerto a causa del SIDA o enfermedades relacionadas. Actualmente hay 36.9 millones de casos en el mundo. Número 6. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla, entre otras partes de Europa y Asia, África, entre los años 541 y 549. Se estima que murieron entre 25 a 50 millones de personas, es decir, entre 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Número 7. La tercera pandemia fue una plaga sin precedentes, por primera vez en la historia durante más de un siglo. En el año 1855 al año 1959, la peste bubónica, conocida también como peste negra, se extendió a los 5 continentes. Llegó a ser conocida como la tercera pandemia de la peste. Se estima que murieron 12 millones de personas. Número 8. La peste antoniana. En el año 165 y 180, conocida también como la plaga del Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió. Fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de la guerra pártica de Lucio Vero. En Mesopotamia se estima que se contagiaron un aproximado de 5 millones de personas.
Número 9. La infección de tifus. Por sí sola, son las heces que los piojos dejan sobre la piel las que rebosan de bacterias Rickettsia. Cuando el humano se rasca las picaduras, extienden las heces por las heridas, facilitando el acceso de las bacterias al interior del cuerpo. El tifus mata a un enfermo de cada 5 millones de personas anualmente. Número 10. El cólera. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda o grave, provocada por serotipos 01 y serotipos 0139 de la bacteria Vibrio cholera, que produce una diarrea secretoria caracterizada por una deposición acuosa abundante, pálidas y lechosas, semejantes al agua del lavado de arroz, con un contenido elevado de sodio, bicarbonato y potasio, y una escasa cantidad de proteínas. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1, 3 y 4 millones de casos de cólera, entre 21.000 y 143.000 defunciones por causa de esta enfermedad. Número 11. La pandemia de la gripe del año 1968, más conocida como gripe de Hong Kong. Fue una pandemia de gripe ocurrida en el año 1968. Al parecer, una nueva variación de la hemaglutina del virus influenza tipo A, subtipo H3N2, que además contenía neurominasa N2 del subtipo H2N2, mediante el cambio antigenético. La cantidad estimada de muertes fue de 1 millón a nivel mundial y alrededor de 100.000 en los Estados Unidos de América. Número 12. La pandemia de gripe del año 1889 al 1899, también conocida como gripe rusa. Fue una pandemia de gripe que tuvo lugar entre octubre del año 1889 y diciembre del año 1890. La pandemia infectó a más de 25 millones de personas y causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Número 13. La pandemia de gripe A H1N1 del 2009 al 2010 fue una pandemia causada por una variante de la influencia virus tipo A, subtipo H1N1, que surgió en el 2009. Se detectaron 602.493.000 casos y fallecieron 18.282. Número 14. Por último tenemos la actual pandemia COVID-19, que hasta ahora se conoce como una neumonía fatal y también supremamente contagiosa. Este virus contiene todo tipo de síntomas, que van desde tos seca, fiebre, cansancio, dolor de cuerpo, etc. Se estima que hasta la fecha van 86 millones de casos positivos y 1.086.000 millones de muertes. Como dato curioso, hoy hablaremos de la primera vacuna y su inventor. En el año 1796, el médico inglés Edward Jenner realizó la primera vacunación de la historia. El suyo es un ejemplo de constancia y de método científico, pero también de una audacia que hizo que hace 120 años lo tomaran por loco y que hoy le habría llevado a prisión. Sin embargo, la idea de la vacunación no surgió de un momento eureka o de la noche a la mañana de la mente de Jenner. En su época ya se practicaba la virulización o inoculación de costras o opus de viruela en personas sanas para protegerlas de lo que entonces era una terrible plaga. En ocasiones la virulización funcionaba, pero en otros casos los resultados eran fatales. Varios médicos antes que Jenner habían notado que los ganaderos y lecheras contraían una versión benigna. La viruela vacuna permaneció inmunes a la enfermedad humana e incluso había ensayado inoculaciones con este material. Edward Jenner anotó ambos cabos,
y lo realizó el primer estudio extenso sobre la materia, para lo que eligió como primer paciente a un niño de 8 años, James Finch, hijo de su jardinero. Revive aquí su historia que llevó a aquel primer ensayo, hoy inaceptable, a la intensiva campaña mundial de la vacunación, que culminó en el año 1979 con la erradicación de la viruela, la enfermedad infecciosa más mortal de la historia. Si te gustó el contenido, suscríbete y si tienes algún tema de tu país, déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. Muchas gracias.